Me di cuenta de que ya estaba endeudada en cuanto me miré al espejo y me sentí culpable por querer reconocerme. La noche en que esta historia empezó de verdad, estaba sola en un baño prestado, con la luz zumbando débilmente en el techo, el pulso tan fuerte que lo sentía en los oídos. El cardigan de otra persona colgaba de mis hombros. Suave, demasiado suave, y el espejo me devolvió una imagen que me dejó sin aliento. No fue la sorpresa lo que me paralizó. Fue el alivio. De esos peligrosos. De esos que se sienten como si la verdad llegara sin permiso. No siempre supe cómo llamar a esa sensación. Durante la mayor parte de mi vida la llamé curiosidad, luego confusión, luego disciplina. La pagué con esfuerzo, con reglas, con promesas que me hice en silencio. Me decía a mí mismo que solo estaba cansado, solo imaginativo, solo sol. Me decía a mí mismo que era normal porque esa palabra me parecía un refugio. Pero las deudas no desaparecen solo porque te niegas a abrir el sobre. De niño, aprendí pronto a desaparecer en mi interior. Aprendí a tener una buena postura antes de aprender a ser honesto. Aprendí a mantener la voz firme, la serenidad y mis deseos reducidos a algo aceptable. La gente me elogiaba por ser sensata, confiable y sencilla. Si se daban cuenta del cuidado con el que demostraba esas cualidades, nunca decían nada, y yo nunca los corregía. La primera vez que usé algo destinado a una mujer no fue nada dramático. No hubo música que subiera, ninguna revelación que abriera el cielo. Fue accidental, casi aburrido, una confusión con la ropa, un momento de silenciosa rebelión contra nada ni nadie. Pero cuando la tela se posó sobre mi piel, algo dentro de mí se inclinó hacia adelante como si hubiera esperado años esa misma sensación. No emoción, sino reconocimiento, como si una parte de mí finalmente hubiera sido abordada directamente. Recuerdo quedarme inmóvil después, temeroso de que si me movía demasiado rápido, la sensación se evaporara. Mi mente se apresuró a etiquetarla, controlarla, devolverla a su lugar. Pero mi cuerpo no cooperó. Mi respiración se ralentizó. Dejé caer los hombros. Me sentí alineado. Esa fue la primera vez que comprendí que la paz podía resultar desconocida. Desde entonces, viví 2 vidas, aunque ninguna se sentía completa. En el mundo, era exactamente quien se esperaba que fuera. En mi interior, cargaba con un creciente cúmulo de momentos que no me permitía experimentar plenamente. Cada mirada se prolongaba demasiado. Cada decisión personal se sentía como un saldo pendiente. Me decía que lo saldaría más tarde, cuando las cosas fueran más sencillas, cuando fuera más valiente, cuando pudiera afrontar las consecuencias. Pero la identidad cobra interés. Los cambios comenzaron sutilmente, como suelen ocurrir con las verdades emocionales. Me volví hiperconsciente de los espejos, de las siluetas y las ventanas, de cómo la ropa moldeaba no solo mi cuerpo, sino también mis pensamientos. Noté lo diferente que me movía cuando estaba sola, cómo mis gestos se suavizaban cuando nadie me veía. No eran decisiones, eran instintos que afloraban tras años bajo el agua. La tensión no era solo interna. Me seguía en conversaciones, en salas llenas de gente que solo me conocía por la versión que presentaba. Cada cumplido parecía un poco fuera de lugar. Cada suposición, un malentendido silencioso que no corregí. No mentía del todo. Solo estaba ocultando el contexto. Pero el peso de esa omisión se hizo más pesado con el tiempo. La primera vez que alguien casi se dio cuenta, mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Un comentario sobre mi postura, una broma sobre mi sensibilidad. Nada cruel, nada hiriente, pero fue como un disparo de advertencia. Me reí como siempre, pero la risa me sonó hueca incluso a mí. Empecé a comprender lo frágil que era mi malabarismo. Lo que más me asustaba no era el rechazo, era la confirmación. El miedo a que, si me dejaba llevar demasiado por esta verdad, no podría volver atrás. Que la persona en la que me estaba convirtiendo no encajaría del todo en la vida que había construido, que tendría que dar explicaciones que aún no sabía cómo expresar. Y, sin embargo, la atracción se intensificó. Empecé a permitirme pequeños permisos, ropa neutra que me hacía sentir un poco diferente, cambios en mi apariencia que nadie podía identificar con exactitud. Cada cambio me traía comodidad y temor, como acercarse a una cornisa solo para sentir la altura. Me dije a mí misma que estaba experimentando. Aún no admitía que lo recordaba. La noche en el baño prestado no era la primera vez que cruzaba esa línea, pero sí la primera vez que no podía fingir que era temporal. Miré mi rostro, suavizado por la luz, enmarcado por decisiones que una vez me había prohibido, y algo cambió para siempre. No vi un disfraz. Vi una pregunta que ya no podía ignorar.
¿A quién le estoy pagando esta deuda? La respuesta llegó silenciosa y sin dramatismo a mí mismo, a cada versión de mí que aprendió a esperar pacientemente en la oscuridad. La verdad, la seguí posponiendo porque no encajaba con el plan de vida que había planeado. No sabía entonces cuán alto sería el costo ni cuán público se volvería el pago. Solo sabía que dar marcha atrás sería más caro que seguir adelante. Y esa constatación, aterradora, tranquilizadora, innegable, fue el primer paso real que di hacia la plenitud. Para cuando acepté la existencia de la deuda, ya había empezado a pagarla sin darme cuenta. Empezó con una consciencia que me seguía a todas partes, como un eco silencioso de mí mismo caminando medio paso atrás. Noté cómo mis emociones afloraban más rápido que antes, como la alegría y la incomodidad llegaban con mayor intensidad. Ya no podía callarme. Cuando algo no iba bien, resonaba en mi interior como una campana que se negaba a silenciarse. Cuando algo parecía correcto, me asustaba con su claridad. Me decía a mí mismo que simplemente me estaba volviendo más honesto, más presente emocionalmente. Me sentí lo suficientemente segura como para decir esa explicación en voz alta. Lo que no dije fue que mi identidad se estaba reorganizando desde dentro, reorganizando mis prioridades. Había pasado años ordenando cuidadosamente las cosas. Ya no me preguntaba qué debería querer. Me preguntaba qué ya tenía. El espejo se convirtió en mi compañero más difícil. Algunos días lo sentía como un adversario, reflejando una versión de mí que se quedaba atrás de mi sentido interno de alineación. Otros días parecía una negociación. Inclinaba la cabeza, ajustaba mi postura, suavizaba mi expresión y vislumbraba fugazmente a alguien más cercano a la verdad que rondaba. Esos momentos nunca duraban mucho, pero dejaban un pozo de añoranza que coloreaba el resto de mi día. Empecé a comprender que, para mí, el género no era una actuación ni una rebelión. Era una carga emocional. Por mucho que me alejara de él, sentía su atracción. Me resistía a definirlo de forma definitiva porque los nombres conllevan consecuencias y no estaba lista para que me hicieran responsable con una sola palabra. Aún así, la sensación persistía, paciente e inquebrantable. Los espacios sociales se convirtieron en campos minados. Escuchaba más de lo que hablaba, midiendo mis reacciones, modificando mis instintos. Me preguntaba cuánto de mí misma se filtraba a pesar de mis esfuerzos. Me preguntaba quién se daría cuenta primero, no por malicia, sino por reconocimiento. Esa posibilidad me inquietaba más que el rechazo directo. Ser vista me parecía más peligroso que ser juzgada. Primero, probé los límites en privado. Me permití explorar expresiones que me resultaban naturales, pero desconocidas. Cambios en mi forma de comportarme, la cadencia de mis pensamientos, la libertad emocional de sentir ternura sin disculparme de inmediato. Estos fueron pequeños cambios casi invisibles para los demás, pero para mí fueron trascendentales. Cada uno reescribió una regla que había seguido sin cuestionarla. Había culpa entretejida en todo. No vergüenza, sino algo más silencioso, más pesado. Culpa por perturbar la imagen que la gente tenía de mí. Culpa por desear algo que lo complicaba todo. Culpa por el alivio que seguía a cada pequeño acto de autoalineación. Sentía como si estuviera tomando prestado tiempo de un futuro que aún no le había explicado a nadie, ni siquiera a mí mismo. La metáfora de la deuda volvía a menudo. Imaginé un balance de mi vida con años de cumplimiento cuidadosamente registrados en un lado y momentos de autenticidad garabateados nerviosamente en el otro. Los números ya no cuadraban. Por mucho cuidado que me comportara, la verdad despertaba interés más rápido de lo que la negación podía contrarrestarla. Una tarde, alguien cercano me hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo estaba haciendo ese tipo de preguntas que la gente hace a la ligera, sin esperar una respuesta real? Abrí la boca, lista para dar la tranquilidad de siempre, pero las palabras se estancaron. Por una fracción de segundo, consideré decir la verdad. No toda, pero lo suficiente para respirar. El momento pasó. Sonreí. Dije que estaba bien y sentí el precio de esa decisión asentarse en mi pecho. Fue entonces cuando comprendí el peligro de posponerlo. Cada retraso hacía más pesado el ajuste de cuentas. Cada vez que pasaba más tarde, la verdad se hacía más evidente. Ya no me escondía de los demás. Me fragmentaba para mantener una versión de estabilidad que ya no encajaba. El cambio más inesperado fue como la compasión entró en la ecuación. Empecé a sentir empatía por mi yo del pasado, no desde ni vergüenza, sino gratitud. Había hecho lo que sabía para sobrevivir. Había llevado el peso hasta que fui lo suficientemente fuerte como para notarlo. Esa comprensión suavizó algo dentro de mí. No estaba traicionando mi pasado. Estaba heredando lo que protegía. Aún así,
El miedo persistía. Miedo a la pérdida, miedo a las explicaciones, miedo a que alinearme más significara alejarme de mis seres queridos. Aún no sabía cómo conciliar esas posibilidades. Solo sabía que fingir ignorancia ya no era una opción. La deuda había llegado a un punto en el que los pagos mínimos ya no eran suficientes. No anuncié nada de esto. No hice declaraciones ni gestos dramáticos. Simplemente seguí atento a mis reacciones, mis incomodidades, mis momentos de tranquilidad. Seguí esas señales como migas de pan en un bosque que había evitado durante años. Cada paso adelante me parecía aterrador e inevitable. Y en lo más profundo de mí, bajo la ansiedad y la incertidumbre, había una firmeza creciente, la sensación de que, por muy complicado que se volviera el camino, al menos sería honesto. Ese conocimiento no borró el miedo, pero le dio contexto. Me dijo que, sin importar lo que debiera, sin importar el costo, el pago me estaba acercando a mí mismo. En la tercera fase de mi desenlace silencioso, ya no podía fingir que era un ejercicio interno sin consecuencias externas. El mundo había comenzado a reaccionarme de manera diferente, aunque nadie pudiera explicar por qué. Las conversaciones cambiaron de tono. La gente se detenía en mis palabras como si escuchara algo oculto. Noté pausas donde antes no las había, miradas que se quedaban demasiado tiempo. Nada evidente, nada demostrable, pero suficiente para hacerme consciente de que lo que fuera que estaba cambiando en mi interior comenzaba a repercutir en el exterior. Tomé plena conciencia de mi cuerpo, no de forma crítica, sino observacional. Sentía la tensión en mis hombros, como ciertos movimientos parecían forzados mientras que otros parecían fáciles. Noté cómo ocupaba el espacio, cómo instintivamente me hacía más pequeño en momentos de vulnerabilidad y me sentía extrañamente poderoso cuando dejaba de corregir ese instinto. No eran afectaciones. Eran verdades que afloraban tras años de represión. No me desperté una mañana y decidí transformarme. Esa narrativa es demasiado simple, demasiado limpia. Lo que ocurrió, en cambio, fue una lenta recalibración. Dejé de luchar contra ciertos impulsos. Me permití elegir la comodidad por encima del conformismo de maneras invisibles para la mayoría, pero monumentales para mí. La forma en que elegía la ropa por cómo me hacía sentir, en lugar de por cómo reflejaba mi rol. La forma en que suavizaba mi expresión en lugar de mantenerla neutral. Cada elección se sentía como cruzar un pequeño puente sin garantía de que el otro lado se sostuviera. Hubo días en que entré en pánico e intenté retractarme. Días en los que me miraba y me preguntaba si lo estaba imaginando todo, si estaba construyendo significado donde solo había inquietud. En esos días intentaba sobrecorregir, bajar la voz, endurecer la postura, volver a mis hábitos habituales. Pero el efecto era desconcertante, como usar zapatos que ya no me quedan. La incomodidad era inmediata e innegable. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. La represión antes me había parecido seguridad, pero ahora se sentía como pérdida. Los cambios emocionales fueron los más difíciles de explicar, incluso para mí misma. Lloraba con más facilidad, pero las lágrimas no se sentían frágiles. Se sentían purificadoras, con un propósito. También sentí una alegría más intensa. No una alegría estridente, sino una presencia cálida, firme y persistente. Me asustó la falta de amplitud emocional de la que había estado viviendo. Lo estrecho que había sido mi mundo interior cuando creía que estaba completo. Empecé a lamentar cosas que aún no había perdido, relaciones que podrían cambiar, expectativas que podrían disolverse, un futuro que ya no lucía como me habían enseñado. Ese dolor llegaba en silencio, a menudo cuando estaba sola, y exigía hacer sentido. La dejé reposar, pesada, pero sincera. La palabra mujer empezó a aparecer en mis pensamientos, no como una declaración, sino como una pregunta. No la perseguí, no la rechacé, la dejé flotar. Examiné cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo respondían mis emociones. Había miedo, sí, pero también una extraña calma, como si algo en mí reconociera la palabra incluso antes de aceptar conscientemente su peso. Pensé en las historias que había absorbido al crecer, en los guiones estrechos que me ofrecían sobre quién podría ser. Me di cuenta del poco espacio que dejaban para los matices, para la evolución, para las verdades silenciosas que no se anuncian dramáticamente. No intentaba convertirme en otra persona. Intentaba dejar de fingir que ya lo era. Una noche, de nuevo sola, me vi reflejada inesperadamente, sin posar, sin estar preparada. Solo yo, en medio de mis pensamientos, sin ninguna precaución. Y por primera vez, la imagen no me pareció una concesión. Me pareció un borrador. Incompleto, sí,
pero sincero. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, sintiendo una mezcla de ternura y determinación invadir mi pecho. Ese fue el momento en que comprendí que la verdadera tensión no residía en quién era y en quién podría llegar a ser. Se trataba de a quien estaba dispuesta a decepcionar y a quien ya no podía traicionar. La deuda no era solo de género o apariencia. Se trataba de una verdad postergada para la comodidad de otros. Aún no sabía cómo abordaría las conversaciones que se avecinaban ni cuán visible se volvería este viaje. Solo sabía que la alineación interna que experimentaba era irreversible. Una vez que sientes lo que es dejar de luchar contra ti mismo, el precio de volver a la negación se vuelve insoportable. El miedo permaneció, pero cambió de forma. Ya no era miedo a convertirme en algo desconocido. Era miedo de tenerme a mitad de camino. Miedo a conformarme con una honestidad parcial cuando la verdad completa finalmente estaba al alcance. Y debajo de todo, firme e inquebrantable, se gestaba una silenciosa certeza. No lo suficientemente fuerte como para anunciarse, pero sí lo suficientemente fuerte como para guiarme hacia adelante. No sabía a dónde me llevaría, pero confiaba más en ella que en las reglas que me habían guiado. Por primera vez en mi vida, no solo estaba pagando una deuda, estaba invirtiendo en mí mismo. Para cuando comenzó el cuarto movimiento de mi transformación, el secretismo dejó de parecer protección y empezó a parecer erosión. No era que quisiera ser vista. Todavía no. Pero estaba agotada de gestionar constantemente la distancia entre quien me sentía y quien creían que era. Cada interacción requería un cálculo. Cada sonrisa implicaba una estrategia. Había adquirido soltura en la autuición, y esa misma soltura me estaba agotando. No me di cuenta de lo pesada que era esa tarea hasta que imaginé brevemente que la dejaba. Los primeros cambios visibles no fueron drásticos. Fueron casi decepcionantemente sutiles, lo que de alguna manera los hacía más aterradores. Una forma diferente de pararme, un ritmo más suave al moverme por las habitaciones, una suavidad en mi rostro que ninguna disciplina podía revertir por completo. Estas no eran cosas que practicaba. Eran cosas que sucedían cuando dejé de corregirme a cada segundo. Al relajarme mi propia piel, la verdad afloró con naturalidad. La gente empezó a responderme con una nueva atención. Algunos se volvieron más cálidos, más abiertos, como si percibieran una vulnerabilidad y se sintieran invitados a conocerme. Otros se volvieron cautelosos, confundidos por la discordancia entre el rol que me habían asignado y la persona que se desplegaba frente a ellos. Nadie dijo nada directamente, pero el aire a mi alrededor se sentía cargado, como si todos estuvieran ajustando inconscientemente sus expectativas. Eso me inquietaba más que una confrontación directa. Por la noche, cuando el mundo se tranquilizaba, mis pensamientos se hacían más fuertes. Repasé conversaciones, buscando momentos en los que pudiera haber revelado demasiado. Cuestioné cada instinto. ¿Me estaba dejando llevar por esto porque me parecía correcto o por miedo a afrontarlo por completo? ¿Fui valiente o simplemente me dejé llevar? Esas preguntas giraban sin cesar, sin ofrecer respuestas claras. Y luego estaban los momentos de paz innegable. Llegaban inesperadamente, a menudo en soledad. Me sorprendía moviéndome sin tensión, respirando sin resistencia, existiendo sin actuación. En esos momentos me sentía completo como nunca antes, sin euforia, con los pies en la tierra, como si mi brújula interna, ignorada durante tanto tiempo, finalmente se hubiera recalibrado. Ese contraste se volvió imposible de ignorar. La diferencia entre cómo me sentía cuando me honraba y cómo me sentía cuando recaía en viejos hábitos era clara e inmediata. La verdad ya no era sutil, era instructiva. Aún así, el miedo encontró nuevas formas de hablar. Susurraba sobre la permanencia, sobre lo irreparable, sobre cómo la curiosidad podía calcificarse en consecuencias. Me preocupaba que permitirme esta alineación me encerrara en un camino que no estaba del todo preparada para recorrer. Me preocupaba volverme visible antes de sentirme lista para ser comprendida. La idea de ser incomprendida me aterraba más que ser rechazada. La incomprensión me parecía una borradura, como ser reducida a una narrativa simplificada que perdía los matices de mi viaje. No quería ser un símbolo ni un titular. Quería ser humana. Hubo una tarde en particular en la que la tensión casi me destrozó. Alguien en quien confiaba hizo un comentario casual sobre los hombres de verdad. Las palabras fueron dichas con naturalidad y sin malicia. Sentí que mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera intervenir. Una opresión en el pecho, un repentino calor detrás de los ojos. Asentí, sonreí levemente y no dije nada, pero algo se quebró en mi interior. Ese día volví a casa sintiéndome vacío, no enojado, cansado,
cansado de convertirme en algo aceptable, cansado de cargar con una verdad que exigía silencio. Por primera vez, me permití imaginar un futuro donde no tuviera que explicar cada instinto, donde mi existencia no requiriera una justificación constante. Fue entonces cuando el concepto de transición dejó de parecerme abstracto. No se trataba de cambiar mi cuerpo ni de reescribir mi pasado. Se trataba de alinear mi vida exterior con mi realidad interior para poder finalmente descansar. La idea me asustó, pero también me atormentó como estar al borde de una tormenta y darme cuenta de que la única salida era seguir adelante. No me apresuré a tomar decisiones. Me senté a pensar en la idea, la examiné desde todos los ángulos, dejé que mis miedos hablaran sin dejar que me dominaran. Investigué en silencio, reflexioné profundamente y escuché a esa parte de mí que había esperado tanto tiempo para ser reconocida. Traté mi propia verdad con la seriedad que merecía. La metáfora de la deuda cambió de nuevo. Ya no se trataba de pagar. Se trataba de responsabilidad, de cuidar a la persona en la que me estaba convirtiendo con la misma diligencia con la que antes me había dedicado a ocultarla. Empecé a comprender que la autenticidad no es ruidosa. No se anuncia con certeza ni confianza. Llega con suavidad, con insistencia y solo pide que dejes de fingir que no está ahí. Y una vez que le respondes, aunque sea en voz baja, todo lo transforma. Ya no estaba en el umbral por curiosidad. Estaba allí porque dar marcha atrás era como abandonarme. Para cuando crucé lo que ahora considero el quinto tramo de este viaje, la pregunta ya no era si cambiaría, sino cuánta verdad estaba dispuesto a aceptar de una vez. Sentí una extraña calma, la que sigue a una larga discusión interna que finalmente llega a un veredicto. No me sentía victorioso. Me sentía responsable, como si una autoridad silenciosa dentro de mí me hubiera dicho, ahora que lo sabes, eres responsable de lo que hagas con ello. Esa responsabilidad era más pesada que el miedo, pero también más firme. Le dio a mis días una nueva gravedad. Empecé a notar cuánta energía había estado gastando en mantener las apariencias, las expectativas, la coherencia con una versión de mí misma que ya no existía. Cuando solté ese esfuerzo, me sentí más ligera, casi desorientada. Había un espacio en mis pensamientos con el que al principio no sabía qué hacer. Silencio donde antes estaba la automonitorización. En ese espacio surgió la reflexión. Pensé en mi infancia con nuevos ojos, reviviendo recuerdos, no para reescribirlos, sino para comprenderlos. Momentos que había descartado como irrelevantes ahora brillaban con significado. Las veces que me sentí fuera de lugar sin saber por qué. La envidia que confundí con admiración. La comodidad que sentí en la ternura, en la apertura emocional, en roles que sutilmente me disuadieron de asumir. Nada de eso parecía una prueba. Parecía contexto. Los cambios corporales, reales o percibidos, adquirían un significado emocional incluso cuando eran sutiles. Noté cómo mi rostro parecía más expresivo cuando dejaba de protegerlo, cómo mi postura cambiaba al permitirme moverme con naturalidad, cómo mi reflejo, aunque seguía siendo familiar, se sentía menos conflictivo. Ya no me observaba a mí mismo. Me estaba encontrando conmigo mismo. Esto me aterrorizaba de maneras inesperadas. No porque los cambios se sintieran mal, sino porque se sentían lo suficientemente correctos como para confiar. Confiar en mí mismo nunca había sido mi fuerte. Siempre me había apoyado en reglas, estructuras, validación externa. Dejar que mi sentido interno de alineación me guiara era como adentrarme en la niebla sin un mapa. Y, sin embargo, la niebla no estaba vacía. Era silenciosa. Era paciente. La primera decisión deliberada que tomé, una que se sintió innegablemente intencional más que exploratoria, me dejó temblando después. No por drástica, sino por honestidad. Recuerdo estar sentado con la réplica, esperando a que el arrepentimiento me invadiera. No lo hizo. Lo que llegó, en cambio, fue un alivio profundo y desconocido, como soltar una carga que no sabía que aún llevaba encima. Ese alivio me asustó más que el pánico, porque el alivio implicaba permanencia. Con el paso de los días, la voz interior que antes había descartado como intrusiva se hizo más clara, más amable. No exigía rapidez ni certeza. Exigía constancia. Me pidió que no me abandonara cuando las cosas se pusieron incómodas. Esa voz no sonaba a rebelión. Sonaba a preocupación. Socialmente, la presión aumentó. Podía sentir preguntas no formuladas formándose a mi alrededor. Algunas personas se distanciaron, sin saber cómo ubicarme. Otras se acercaron, respondiendo intuitivamente a mi mayor apertura. Aprendí cuánto de la conexión humana depende de la autenticidad más que de la familiaridad. Cuanto más real me volvía,
más polarizadas se volvían las reacciones. Esa polarización me obligó a reconsiderar mi postura. Había pasado tanto tiempo intentando ser universalmente aceptable que nunca me había preguntado si ese objetivo era siquiera justo para mí o para los demás. Empezaba a comprender que ser conocido siempre conlleva el riesgo de ser malinterpretado. Evitar ese riesgo me había costado años. Había noches en vela, con el corazón acelerado, imaginando conversaciones que aún no había tenido. Practicaba explicaciones mentalmente, intentando condensar algo vasto y personal en algo digerible. Todo intento me parecía insuficiente. La verdad se negaba a ser un simple cliché. Era una experiencia vivida, no un eslogan. Lamenté eso. Lamenté la sencillez que nunca volvería a tener. Pero también reconocí que la sencillez siempre había sido una ilusión. Mi vida solo parecía sencilla desde fuera. Por dentro, había sido un laberinto. El cambio más profundo durante este periodo no fue físico ni social. Fue ético. Empecé a ver la autotraición como una forma de daño. No dramático ni malicioso, sino acumulativo. Cada vez que me negaba la honestidad, reforzaba la creencia de que mi vida interior era menos importante que la comodidad de los demás. Una vez que lo vi claro, no pude dejar de verlo. La deuda de género, como llegué a concebirla, no era algo que pudiera saldar con un solo acto o declaración. Era una serie de decisiones, cada una de las cuales me preguntaba si seguiría priorizando la seguridad sobre la verdad. No siempre elegía la perfección. Dudé. Retrocedí. Dudé. Pero ya no desaparecí. Y creo que ese fue el punto de inflexión. No cuando gané confianza. No cuando me sentí segura, sino cuando dejé de desaparecer de mi propia vida. En la sexta etapa de este desarrollo, comprendí que lo más difícil ya no era convertirme en mí misma. Era permitir que ese yo existiera en relación con los demás. Hasta entonces, el viaje había sido en gran medida interno, una negociación entre el instinto y el miedo. Ahora exigía traducción, presencia, la disposición a ser percibido sin un control total sobre la narrativa. Había pasado tanto tiempo cuidándome que la idea de ser interpretado libremente me parecía casi temeraria. La primera vez que permití una grieta en mi armadura, no fue planeado. Ocurrió en un momento de fatiga, cuando simplemente no tenía la energía para redirigir una conversación o suavizar una reacción. Alguien notó mi vacilación, mi cuidado al expresarme, mi forma de parecer presente y ausente. Me preguntaron si algo estaba cambiando. Sentí el pulso en la garganta. Podría haber desviado la mirada. Lo había hecho 1000 veces, pero algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, más silencioso que el coraje, me decía que no. No confesé nada. No expliqué mi identidad con claridad. Simplemente dije que me estaba descubriendo a mí mismo y que importaba más de lo que había dejado ver. El mundo no se acabó. La respuesta fue imperfecta, una mezcla de confusión y preocupación, pero no cruel. Y en esa reacción imperfecta, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Me di cuenta de que me había estado preparando para una catástrofe cuando lo que me aguardaba era incertidumbre. Aprendí que se podía sobrevivir a la incertidumbre. Esa pequeña verdad me animó. Empecé a permitirme vivir con menos disculpas. Dejé de minimizar mis emociones preventivamente. Dejé que el silencio se mantuviera donde antes lo llenaba de consuelo. Fueron cambios sutiles, pero transformaron el tono de mis interacciones. Ya no pedía permiso. Le informaba al mundo con delicadeza que ya no era invisible para mí. Externamente, los cambios se hicieron más notorios. No porque los anunciara, sino porque la alineación tiene una forma de irradiar hacia afuera. Mis expresiones se volvieron más libres. Mi voz encontró un ritmo más natural. Noté cómo mi reflejo parecía suavizarse, no por esfuerzo, sino por facilidad. La tensión que una vez se había grabado en mi postura se liberaba lentamente. Esto era a la vez emocionante y aterrador, porque cuanto más real me volvía, menos podía retirarme. No podía fingir que era una fase o un experimento. El alivio que sentía era demasiado constante, demasiado arraigado. Había superado el punto en que la negación me reconfortaba. Ahora solo me ofrecía distorsión. Hubo momentos de dolor que me sorprendieron. Dolor por la versión de mí que jamás conocería esta tranquilidad. Dolor por los años que pasé negociando conmigo misma en lugar de escuchar. Dolor por relaciones que quizá nunca se adaptaran del todo. Me permití sentir ese dolor sin convertirlo en arrepentimiento. Era parte del costo, y reconocerlo me pareció honesto. También encontré resistencia, no siempre expresada, pero palpable. Un cambio en el trato que me dieron algunas personas, una distancia cautelosa, un intento de volver a la familiaridad. Reconocí el impulso.
Cambiar los sistemas inestables me había convertido en un elemento fijo durante mucho tiempo. Mi evolución trastocó las expectativas y no todos estaban preparados para recalibrar. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque necesitara aprobación, sino porque entendía lo que significaba luchar con el cambio. Vi mi yo anterior reflejado en su incomodidad. Esa empatía me impidió endurecerme incluso cuando me sentía incomprendido. No quería cambiar una forma de abnegación por otra armadura. A lo largo de todo esto, mi sentido interno de género siguió aclarándose, no como una etiqueta que exigía lealtad, sino como una verdad que se asentaba. Para mí, la feminidad no se trataba solo de la apariencia. Se trataba de permiso. Permiso para sentir plenamente, para conectar intuitivamente, para habitar mi cuerpo sin resistencia. Se sentía menos como convertirse en algo nuevo y más como liberar un suspiro contenido. La metáfora de la deuda evolucionó una última vez durante este periodo. Me di cuenta de que ya no estaba pagando nada. Estaba conciliando cuentas, armonizando mi vida interior y exterior para que ninguna llevara la carga sola. Esa conciliación fue una tarea delicada. Requirió paciencia, autoperdón y la valentía de ser inconsistente mientras aprendía. Hubo días en que tropecé, días en que lo cuestioné todo de nuevo, días en que la visibilidad parecía exposición en lugar de libertad. Pero incluso en esos días, no quería volver atrás. El rumbo hacia adelante se había vuelto inconfundible. Lo que más me sorprendió fue lo normal que me pareció todo una vez que dejé de luchar. No fue fácil, pero se podía vivir. El drama que había imaginado dio paso a una silenciosa persistencia. No me transformaba en un destello de revelación. Me integraba momento a momento en una vida que finalmente cobraba sentido desde dentro. Aún no sabía cómo sería esa vida al final. Solo supe que, por primera vez, confié lo suficiente en mí mismo para descubrirlo. Para cuando llegué a lo que ahora entiendo como el capítulo final de este viaje, dejé de pensar en él como un final. Se sintió más como llegar a una verdad que había tenido la paciencia de esperar hasta que fue capaz de sostenerla sin miedo. No hubo un momento de llegada, ninguna declaración dramática, ninguna línea divisoria clara entre el antes y el después. Lo que cambió, en cambio, fue mi relación conmigo misma. La tensión que antes acompañaba cada decisión fue perdiendo fuerza poco a poco. Ya no me despertaba cada mañana preparándome para un conflicto interno. Despertaba curiosa, presente, consciente de mi propio estado emocional de una manera que me hacía sentir anclada en lugar de abrumadora. La reflexión que encontraba ahora seguía evolucionando, pero ya no parecía una negociación. No lo analicé en busca de discrepancias ni lo comparé con mis expectativas. Vi continuidad. Vi a alguien que había recorrido un largo camino interior y que finalmente había dejado de fingir que el viaje había sido accidental. Mis rasgos no se habían transformado mágicamente de la noche a la mañana, pero mi expresión sí. Había allí una dulzura inensayable, una firmeza que provenía de no discutir más conmigo mismo. Empecé a comprender que transformarme no se trataba de reemplazar una identidad por otra. Se trataba de honrar la línea que me unía, la verdad emocional que había existido mucho antes de que yo la expresara con palabras. El niño que había sido no se borró. Se sintió aliviado. Había llevado el peso hasta que estuve lista para soltarlo. Vivir más abiertamente no lo resolvió todo. Algunas relaciones se asentaron. Otras se volvieron más silenciosas. Algunas se desvanecieron por completo. Esa pérdida dolió, pero no me dejó tan vacía como alguna vez temí. Aprendí que el duelo se puede superar cuando no va acompañado de abnegación. Podía lamentar lo que había cambiado sin desear volver a ser más pequeña. Lo que más me sorprendió fue la frecuencia con la que recibí una comprensión inesperada. No una aceptación universal, nada tan simple, sino momentos de conexión genuina que se sintieron más profundos que cualquier otra cosa que hubiera conocido antes. Cuando hablaba con honestidad en lugar de a la defensiva, la gente respondía a mi humanidad. Incluso la confusión se suavizaba cuando no la alimentaba el secretismo. Dejé de pensar en la feminidad como algo que tenía que justificar. No era una actuación ni un destino. Era un ritmo que finalmente me permití seguir. La forma en que escuchaba, la forma en que expresaba cariño, la forma en que habitaba las emociones sin disculparme. Estos no eran rasgos nuevos. Eran rasgos recuperados. El concepto de deuda de género también se desvaneció. No porque se pagara en su totalidad, sino porque lo entendí de otra manera. La deuda nunca se había tratado de deberle algo al mundo. Se había tratado de retener algo para mí. Una vez que dejé de hacerlo, el balance se equilibró naturalmente. No hubo un cierre drástico de cuentas, solo un equilibrio. Ahora,
Al mirar atrás, no veo una vida dividida por una sola revelación. Veo un largo camino de valentía silenciosa, de escuchar cuando habría sido más fácil ignorar, de elegir la integridad sobre la comodidad una y otra vez hasta que la integridad se convirtió en comodidad. Veo a alguien que aprendió que la seguridad basada en el autoborramiento no es seguridad en absoluto. Si esta historia tiene una verdad que vale la pena compartir, es que esta identidad no exige certeza para ser válida. Solo pide honestidad. Y la honestidad, incluso cuando complica las cosas, tiene la capacidad de simplificar el alma. No he terminado de transformarme. No creo que ninguno de nosotros lo haya hecho. Pero he terminado de desaparecer. Vivo ahora con la comprensión de que mi verdad no es una disrupción. Es una continuidad, una promesa que finalmente cumplí. Y cuando me veo reflejado estos días, inesperadamente desprevenido, ya no siento esa vieja culpa por querer reconocerme. Siento gratitud por finalmente